Hola, mi nombre es Melanie Velasco y este es el video reflexión número 11. Bueno, esta semana nos tocó ver dos lecturas, una acerca de el significado de la educación para la salud y la segunda que fue acerca que nos habla un poco sobre la alfabetización en la salud y pues cómo los determinantes sociales influyen en esto. Eh, Al principio, cuando hice las lecturas, me parecieron un poco técnicas, digo, en específico la que está en inglés, pero creo que tienen muchos tecnicismos, pero, pues, al final, hablan, pues, de cómo los conceptos se interconectan y cómo, pues, sí, la sociedad influye también en estos conceptos. Creo que yo lo conecté muchísimo. El semestre pasado llevé una materia que se llamaba Comunicación para la Salud, entonces creo que estos conceptos em, ya los había escuchado y también pues los había visto en el semestre pasado. En cuanto a los puntos principales de la lectura, pues creo que me pareció muy importante el hecho de ver a profundidad lo que significaba educación para la salud, ya que la lectura nos explicaba como tal en separado lo que es educación, lo que es salud y cómo esto se involucraba y que a pesar de que para muchos no tuviera mucha conexión estos dos conceptos, al final del día, pues, estaban interconectados y que formaban una conceptualización muy importante que a lo largo de los años esto ha ido, pues, evolucionando. Como nos hablaba la lectura, que había pasado por diferentes etapas, que estaba en la etapa en donde se daba la información y luego estaba la etapa en donde se buscaba este feedback y por último el hecho de, bueno, también se hablaba de la manipulación o algo así, en donde se buscaba dar la información de una mejor manera y pues como lo mencioné, creo que estos fueron puntos claves que yo miré el semestre pasado, el hecho de cómo brindas esa información hacia el público en general para que también estén educados, pero de una manera, pues, que ellos lo puedan entender y que no sean tantos tecnicismos, pues, médicos, ¿no? Que no todos entendemos, que muchas veces los doctores nos lo dicen con algunas palabras que, pues, en nuestro lenguaje serían más fáciles de entender con otro tipo de palabras. Entonces, pues, ajá, la primera lectura nos habla mucho de esto, de el contexto de cómo se empezó a crear la educación para la salud y cómo al principio se miraba mucho como en alguna de las etapas hablaba esto de que cómo la gente había crecido con la tradición del para ellos lo que era salud, y después estaba justo esto de cómo se compartía esta información. Este, y pues también el cómo estos conceptos tienen una historia y que, pues, dependen en el contexto en el que todos vivimos, ¿no? Ya que existen muchísimas formas de entender estos conceptos. Y en la segunda lectura, que habla acerca de la alfabetización sobre la salud, pues, creo que, es justo esto de que no que existen muchas formas de saber acerca del ámbito, médico, del ámbito de la salud, que está este lado básico en donde entendemos lo que nos dicen. Luego, después, pues, no sé si a lo mejor vamos investigando un poquito más, ya podemos participar un poquito más en estas conversaciones que existen sobre la salud. Y, pues, por otro lado, está en donde ya entendemos, cómo factores sociales de nuestro contexto influyen muchísimo en la forma en la que nosotros vemos la salud. Entonces, justo esto, ¿no? De aprender a conocer estos conceptos es súper importante. Em, si tuviera que decir algo confuso de las lecturas, creo que al principio me pareció un poco confuso, los modelos que nos presentaba la primera lectura de la educación para la salud, como que yo pensaba que estaba como que esto tiene que ser, y si no, se usa este modelo, y si no, se usa el otro modelo. Pero ya después, entendiéndolo un poquito más, pude ver que también trataba un poquito acerca de la evolución y cómo, pues, cambiando las conductas o las formas en las que
se transmite esta información, la gente está un poquito más educada, entonces al principio sí me pareció un poquito confuso eso, pero ya después logré entenderlo y me quedó un poquito más claro. Em, Algo que a lo mejor podría cambiar un poquito mi forma de pensar, creo que no sabía que existían estos términos acerca de la alfabetización de la salud pues existe más conocimiento a fondo, ¿no? Que no nomás es, me duele esto y ya está, ¿no? Sino saber qué hay más a fondo y por qué me pasó esto. Pues porque atrás de eso existe demasiada información. Y si lo asociamos con la primera lectura, pues creo que no todos estamos educados em, en estos temas y muchas veces pues lo desconocemos y no nos importa más que eso que no conocer, ¿no? Y creo que nos hace un poquito pensar en cómo, pues, se dan estas campañas y cómo las personas que hacen estas campañas sobre la salud tienen que tener una información clara sobre cómo se va a compartir y de qué manera y el lenguaje que se va a usar. Como pues lo mencioné anteriormente, em, yo estuve en la materia de comunicación para la salud, entonces como que sí vimos mucho estos conceptos que hay que manejar para que em, llegue a un público clave y que hay que saber cómo segmentar y cuál es el mensaje que queremos dar y la manera correcta en la que se debe de decir y y tener claro que nuestro objetivo se vaya a cumplir y se vaya a lograr, pues, de la manera en la que se comunica. Este, y como lo dije, creo que hay algo que me gustaría explorar un poquito más a fondo, es si, no sé, me causó un poquito de curiosidad el hecho de saber si la educación, para la salud en otros lugares no tiene tanta importancia, o a lo mejor si no se mira no de la misma manera, pero me refiero a que no tenga el mismo con concepto que se tiene en la lectura, o que a lo mejor, pues, en otros lugares no se tiene el mismo pues, que no se sabe que existen estos modelos, ¿no? Y que simplemente quieren pasarlo desapercibido. Y ya por último, si tengo algún ejemplo en la vida, pues, como lo mencioné durante todo el video, el semestre pasado estuvimos trabajando acerca sobre un poquito esto de la educación para la salud y el cómo nosotros manejábamos estos temas. A mí me tocó trabajar el tema acerca de la ansiedad y la salud mental y obviamente es buscar estrategias de cómo se va a compartir, ya que muchas personas están muy arraigadas a lo que saben y conocen de información sobre la salud, sobre el ámbito médico y no buscan tener una opinión más allá de eso, pero pues como se ve en la lectura, pues existen diferentes maneras. Y creo que me causó un poquito de conflicto que en alguna de ellas, si no estoy mal, decía un modelo acerca de la persuasión, ¿no? De la manera en la que se maneja la persuasión y cómo se informa como tal. Entonces, creo que eso sería un poquito un ejemplo de mi vida como tal, pero en general, pues, podemos ver que ambos conceptos influyen muchísimo en el contexto en el que estemos, en el cómo, pues, como lo mencionamos a lo largo de casi todo el semestre en otras lecturas, cómo tiene mucho que ver la forma en la que nosotros vivimos, la forma en la que nosotros crecimos, la gente que nos rodea. Entonces, te hacen ver cómo la gente va adaptando todo esto, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante y son conceptos súper claves que ojalá se pudieran compartir más y que más gente se pudiera, pues, tuviera este gusto por conocer un poquito más acerca de estos conceptos. Bueno, y en general, pues, me gustó mucho cómo estas lecturas nos
hablan en sí de cómo, pues, el entorno y nuestro contexto influye demasiado, ya que creo que muchas veces damos por hecho que la gente, tiene todas las oportunidades que todos tenemos y, pues, en realidad eso no no es algo real, ya que, pues, la educación, eh, para la salud no puede ser la misma que todos tenemos acceso, ¿no? Y que mucha gente tiene que adaptarse a la realidad en la que, pues, en la que le toca vivir. También creo que nos hace cuestionarnos un poco acerca de cómo hemos aprendido nosotros acerca de la salud, sobre que pensamos que siempre debe ser algo médico lo que influye cuando nosotros nos enfermamos, cuando en realidad, pues, las mismas lecturas nos mencionan que y no solo estas, sino anteriores, pero que la salud va mucho más allá el hecho de enfermarnos va mucho más allá de lo que es algo médico, sino que también, pues, implica muchísimo el entorno en el que vivimos, el cómo comemos, si no descansamos, si si sufrimos, no sé, algún descontrol emocional. Entonces, creo que eso es, un punto clave en la lectura, el hecho de cómo existe esta educación para la salud y existen, cómo se ha ido evolucionando las maneras en las que se brinda la información, pero, pues, no todos tienen el mismo acceso y no todos tienen, pues, el mismo, pues, sí, como lo dice la palabra, la misma educación, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo por mi parte por esta semana y sí.